Droghi, un hacker de California, compró la patente Null en parte a modo de juego y en parte con la esperanza de que el sistema computacional asociado a las multas arrojara un error cada vez que aparecía la suya. ¿Y ocurrió? Exactamente lo contrario. Su patente se volvió el receptor por defecto y recibió más de $12,000 en multas de múltiples conductores. Danny White, de Washington, D.C., circulaba con la placa No Tags. Y bueno, no necesito contarle qué ocurrió. Recibió $20,000 en multas porque esa era la fórmula que empleaba el software de la policía del distrito para multar a los autos no registrados. La computación puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Siglo de las luces, llaman algunos al 18. Otros, era de la razón. La mayoría, la ilustración. Los intelectuales de Occidente comenzaron a abrazar la búsqueda de la felicidad, la libertad individual, el progreso, la tolerancia religiosa, el gobierno constitucional y la separación de iglesia y Estado. Este combo de ideales socavó la autoridad del clero y de la monarquía, abono imprescindible para las posteriores revoluciones políticas. También para la maduración del liberalismo y el advenimiento del comunismo en el siglo siguiente. Las ceceras más connotadas de Europa circulaban estas ideas en toda suerte de publicaciones, academias científicas, logias masónicas, salones literarios y cafeterías. ¿Cafeterías? Sí, cafeterías. Desempeñaron un rol central en el mercado de las ideas. Era el espacio donde los hombres, y sí, eran siempre hombres, se reunían a transar, compartir noticias y enterarse de las últimas. En vez de embotados por la cerveza, como fue la costumbre durante tantos siglos, ahora estimulados por cafeína. Voltaire, se dice, bebía del orden de 40 tazas cada día, y Lavoisier, el genio de la química del episodio 65, calculó un consumo promedio de 110 libras anuales entre sus compatriotas. Y eso que las mujeres bebían bastante menos, se las alentaba a privilegiar el chocolate porque, en voz de un cantautor, el café excita la bilis y su actividad vuelve a la mujer indócil. El Jonathan's Coffee House, centro de operaciones espontáneos del Royal Exchange, devino en lo que hoy es la Bolsa de Londres. Otra cafetería londinense donde convergían marineros, comerciantes y armadores devino en sitio idóneo para obtener un seguro marítimo y dio origen a Lloyd's, hoy una de las aseguradoras más grandes del mundo. Esa que rechazó Stanley Kubrick cuando quiso asegurar el eventual descubrimiento de inteligencia extraterrestre antes del estreno de 2001 Odisea del Espacio. El brebaje que lubricaba todo esto alcanzó tal popularidad que el Parlamento irlandés promulgó el Coffee Adulteration Act, que, entre otras cosas, prohibía aumentar el volumen de los sacos de café, introduciendo caca de oveja haciéndola pasar por granos. Circulaba por Londres un panfleto titulado Petición de las mujeres contra el café, donde esposas de bebedores lamentaban que aquel hábito tan intelectual y afeminado hubiese dejado a sus maridos impotentes y tan estériles como esos desiertos de donde se obtiene esa infeliz valla. Algunos sospechan que el panfleto fue en realidad escrito por alguien interesado en minar la atracción del bebestible. Otro vehículo de difusión del fermento ilustrado fue aquella ambiciosa destilación de conocimiento que entre 1751 y 1772 compilaron Diderot y Jean Le Rond d'Alembert,
con ayuda, claro, de un equipo de 150 intelectuales que incluyó a Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Enciclopedia la llamaron, por un error de transcripción del griego al latín que se arrastraba desde 1470. Los griegos no tenían ese vocablo, lo que hacían era hablar de enklios paideia, educación en círculo, en el sentido de educación general, pero un copista pensó que era una sola palabra con el significado que hoy le atribuimos y, por accidente, acuñó el concepto. De ese grupete, Montesquieu le puede sonar por la teoría de la separación de poderes. Es difícil encontrar hoy una sola constitución que no distinga entre ejecutivo, legislativo y judicial, y la noción quedó reflejada desde el alba constitucional en Estados Unidos. Claro que, a juicio del autor, no era cosa de llegar y separar poderes en cualquier sitio, así a tontas y a locas. Montesquieu notó la concentración geográfica de la prosperidad y la pobreza y propuso una explicación para ello. Argumentó que las personas en climas tropicales tendían a ser perezosas y carentes de curiosidad. Como consecuencia, no trabajaban duro y no eran innovadores, y por eso eran pobres. Montesquieu también especuló que la gente perezosa tendía a ser gobernada por déspotas, sugiriendo que una ubicación tropical podría explicar no solo la pobreza, sino también algunos de los fenómenos políticos asociados con el fracaso económico, como la dictadura. La elección de la palabra déspota es típica suya. Montesquieu es el principal responsable de enchufarla en el léxico político. Por su decidido reproche a la esclavitud, se ganó el aprecio de Voltaire. Montesquieu casi siempre se equivocaba con los sabios, porque no era sabio, pero casi siempre tenía razón contra los fanáticos y los promotores de la esclavitud. No era menor que el endoso emanara de Voltaire. Era, según Goethe, el hombre que gobernaba todo el mundo civilizado. Escribió más de 2000 libros y panfletos y decenas de miles de cartas. Poca sorpresa que afirmara no poder vivir sin nicotina. Dentro de su arsenal de medio centenar de obras de teatro encontramos Fanatismo o Mahoma el Profeta, descrita por él mismo como una pieza en oposición al fundador de una secta falsa y bárbara. Digo, por si a alguien le quedaban dudas respecto de su compromiso con la libertad de expresión. Gozaba de holgura financiera para abocarse solo a los menesteres del intelecto gracias a un truco maestro. En una cena, forjó una alianza con Charles-Marie de la Condamine, aquel matemático que confirmó la predicción de Newton de que la Tierra es achatada en los polos tras pasar una década en los trópicos sudamericanos. Acordaron comprar bonos de la corona a granel, de los más baratos, para participar con muchos números en la lotería estatal y explotar así un grueso error de diseño. Urdieron una red con otros 11 inversionistas para no despertar sospechas, apareciendo tantas veces como ganadores, y ambos se forraron con la triquiñuela. El incesante caudal de críticas que Voltaire dedicó a todo lo que oliera a dogmatismo e intolerancia salpicó al absolutismo monárquico y ablandó el terreno para la Revolución Francesa. Es que no soportaba el estado de las cosas en sus tierras. Una de sus ex amantes fue excomulgada solo por ser actriz, y la más famosa de su época, de hecho. De modo que cuando murió, en brazos de Voltaire y con su amante incumbente observando la escena, se le negó cristiana sepultura y fue arrojada a una pila de cal viva a orillas del Sena. El contraste con lo que ocurría al otro lado de la Mancha era palmario. La también actriz Anne Oldfield había sido sepultada en la abadía de Westminster. ¿Para qué decir Newton, cuyo funeral fue digno de un rey? Cuando acaeció, Voltaire figuraba exiliado en Londres, pena sustitutiva al encierro en la Bastilla, y es posible hasta que haya asistido, porque el físico era uno de sus ídolos. Fue de hecho a partir de una plática con una sobrina de Newton que Voltaire publicó por primera vez la anécdota aquella de la caída de la manzana, y estampó así el episodio en la posteridad.
Aquella actriz, en todo caso, fue solo una de las muchas amantes de Voltaire. En ese club encontrará también a una sobrina suya y también a la matemática Émile du Châtelet, la Newton Venus. Para evitar el arresto tras una publicación incendiaria, Voltaire se refugió en el château de su marido y los tres coexistían con cordialidad. Por desgracia, aquel amor también se le adelantó a Voltaire en la diligencia aquella de morir. Sucede que a los 42 quedó embarazada de cierto poeta. Trabajó furiosamente en la traducción del Principia de Newton ante el pavor de que se le podría ir la vida en un parto así de riesgoso. Dicho y hecho. Al menos el esfuerzo valió la pena porque pocos días antes alcanzó a terminar el libro, con extensos comentarios y con mejoras varias. Es hasta hoy la traducción seminal al francés de la obra más importante de Newton. Cuando al propio Voltaire le llegó la hora, se dice que un sacerdote lo instó a aprovechar esos descuentos para renunciar a Satanás. Voltaire le habría respondido que no era el momento de buscarse nuevos enemigos. Otro relato afirma que ante la pregunta de si creía en la divinidad de Cristo, replicó: En nombre de Dios, Señor, no me hable más de ese hombre y déjeme morir en paz. Una vez fallecido, Catalina la Grande de Rusia, lectora voraz de sus obras, compró su biblioteca y la trasladó al Hermitage. Un poco más al este, José II del Sacro Imperio Romano Germánico exhibió también brotes ilustrados varios, tales como la flexibilización de tabúes cristianos, hasta entonces pétreos. Lo más conocido, sus reformas mortuorias. Introdujo un periodo obligatorio antes del entierro y requirió la validación del deceso de un profesional médico. En un punto volvió mandatorio los entierros en pelotas para reutilizar la ropa y ataúdes reutilizables para prevenir el desperdicio de madera. Una vez en la tumba, se accionaba una palanca que abría el fondo y el cuerpo caía cual saco de patatas. La pieza quedaba así lista y dispuesta para nuevas batallas funerarias. Así que su majestad Don Pepe, a tono con la regla de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Otro espacio que pataleaba con bríos ilustrados era Escocia. Una red de escuelas y 5 universidades fogoneaban el intelecto desde las bases. Los nuevos libros eran devorados por un círculo de curiosos y luego discutidos en intensos debates celebrados a diario. De ellos participaban luminarias como James Hutton, el padre de la geología moderna, o William Cullen, el médico que inventó la refrigeración y luego la relegó a mero truco para fiestas. La humanidad lo soslayó durante un siglo. Y también, por supuesto, los filósofos David Hume y Adam Smith. Hume, amigo y paciente de Cullen, elaboró una ciencia naturalista que describió la base psicológica de la naturaleza humana. Refutó la existencia de ideas innatas y defendió, en cambio, que todo lo que llevamos dentro de nuestras cabecitas se deriva únicamente de nuestra experiencia. Smith, uña y mugre con Hume, ganó la inmortalidad en la historia económica con La riqueza de las naciones, como vimos en el episodio 56 sobre la revolución industrial. Recordará de ese episodio, eso sí, que Smith es mucho más que lo que la etiqueta sobresimplificada de paladín del libre mercado suele hacer creer. Era ante todo un filósofo, como de hecho sugiere su amistad con Hume. El contenido de La riqueza de las naciones descansa sobre el pedestal filosófico de su trabajo anterior, la Teoría de los sentimientos morales, el texto donde acuñó por primera vez la noción de mano invisible. Incluso más influyente en la Ilustración fue Immanuel Kant. Era seguidor de la tradición de Hume, el autor que, en sus palabras, lo despertó de sus dormitaciones dogmáticas de la razón. Se erigió en pilar de la filosofía moderna en virtud de su búsqueda incesante de la relación entre la razón y la experiencia humana y de un método para demostrar que la fuente de la moral es la razón. Tan abocado era a lo suyo, y reconozcamos que no la tenía sencilla con tamaños objetivos,
que durante toda su vida no se alejó a más de 15 kilómetros de su natal Königsberg. De inclaudicable disciplina, los vecinos aprovechaban la puntualidad infalible de sus paseos diarios para ajustar sus relojes. El peso de su obra, eso sí, resultó algo opresivo para aquella mitad de la humanidad que prescinde del cromosoma Y. Anotó que las mujeres no sentían apego alguno por el deber, ni por el apremio ni las obligaciones, y que Me cuesta creer que el bello sexo sea capaz de tener principios. todavía menos pura fue su crítica a la razón en lo referido a la vida extraterrestre. Kant aseguró, por puro arte de Birli-Birloque, que Todos los planetas de nuestro sistema solar están poblados por seres inteligentes. y que el refinamiento de aquellas criaturas aumentaba con la distancia al Sol. Los mercurianos eran estúpidos, débiles y anárquicos, mientras que los habitantes de Saturno, el planeta más lejano entonces conocido, pertenecían a... Elevadas clases de criaturas racionales. En lo que sí acertó es que el universo es mucho más espacioso de lo que sus contemporáneos creían y que está compuesto por incontables islas cósmicas, lo que hoy llamaríamos galaxias. Y esto siglos antes que Hubble lo ratificara con imágenes provistas por un ex arriero de mulas. como vimos en el episodio 1. En una línea similar a la clasificación de Kant por categorías, objetos necesarios del discurso, un londinense llamado Jeremy Bentham estimó necesario distinguir entre entidades fabulosas, como unicornios, y entidades ficticias, como la naturaleza, el dinero o el contrato social. Sucede que estas entidades ficticias eran uno de los engranajes estructurantes de su esquema de utilitarismo, una comprensión de la existencia que ha influenciado el pensar económico hasta nuestros días. Él lo sintetizaba de esta manera. Es la mayor felicidad del mayor número la que constituye la medida del bien y del mal. Simple, poderoso. Los utilitaristas contemporáneos agregarían que la felicidad individual depende de curvas de utilidad que son diferentes para cada persona. Las de Bentham, en particular, eran de lo más curiosas. Nunca se casó, se refería a sí mismo como eremita y le interesaban muy poco los demás. Un contemporáneo atestiguó que quienes le rodeaban le importaban no más que las moscas del verano. La psicología moderna lo catalogaría dentro del espectro Asperger. A modo de deseo póstumo, Bentham encargó que su cuerpo fuese embalsamado y expuesto a los alumnos del University College de Londres, institución que él ayudó a establecer. Aún es posible encontrarse con su macabra figura a la vuelta del pasillo, aunque la cabeza ha sido reemplazada por una réplica de cera con algo de cabello original. Cierto día, James Mill, quien fuera su amigo en vida, y padre de John Stuart Mill, su más famoso discípulo, notó que el cuerpo exudaba una especie de aceite casi imposible de congelar y osó plantear que podría ser testeado para lubricar cronómetros utilizados en latitudes altas. La negativa a semejante sacrilegio retumbó hasta en las latitudes referidas. Para los aniversarios de 100 y 150 años del college, el cadáver fue llevado a las sesiones del consejo, donde fue listado como presente, pero sin votar. En 1975, la cabeza fue raptada por estudiantes, quienes exigieron un rescate de 100 libras para obras de caridad. La universidad ofreció 10 y al tiempo fue devuelta. Como corolario natural del énfasis de la razón por sobre la superstición y la fe, los representantes de la Ilustración promovían el cultivo de las artes. Esta atmósfera ayudó a que penetrasen a la creciente clase media y así se exploraran temas con los que el público general, y no solo los mecenas, podía sintonizar. Como los músicos comenzaron a depender más de los recursos provistos por el público, los conciertos abiertos se hicieron más comunes en desmedro de las interpretaciones privadas para monarcas y ricachones en general. Un caso es Händel, que de hecho comenzó como intérprete.
A los 19 ejecutaba el clavecín para la ópera Cleopatra, escrita por Johann Mattheson y coprotagonizada por él como Marco Antonio. Tras el suicidio de su personaje en el tercer acto, la intención del compositor era asumir el puesto en el teclado. Händel se rehusó y se batió a duelo. Zafó solo porque la espada de su rival se ensartó en un botón de su abrigo. De mayorcito ganó fama considerable en Londres con ejecuciones públicas de sus propias piezas, como aquella que corresponde emitir cuando baja el precio de la palta. El deseo de explorar, registrar y sistematizar el conocimiento característico de la ilustración tuvo un impacto significativo en las publicaciones musicales, y así lo refleja el Diccionario de Música, de no otro que Jean-Jacques Rousseau, también amigo de Hume, aunque luego enemigo a causa de una serie de artículos de prensa y de la sospecha de Rousseau de que él intervenía a su correo. Y bueno, como si no fuese mérito suficiente erigirse en precursor intelectual del fenómeno político más decisivo desde la caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa, Rousseau se dio el tiempo de complementar su currículum vitae con una rica obra musical, que incluye la composición de 2 sinfonías y 7 óperas, una de cuyas oberturas es la que estamos escuchando de fondo. Hasta inventó un nuevo sistema de notación musical. Un esquema bustrofedon, con una línea que se lee de derecha a izquierda, la siguiente de izquierda a derecha, y así sucesivamente, de manera de evitar los saltos de vista. No es que lo haga mucho menos impresionante, pero tanta productividad fue en parte posible porque envió a sus 5 hijos a un orfanato apenas nacieron, y la maniobra le liberó harto la agenda. Misma disponibilidad que en parte canalizó, imagine usted la ironía, a un largo tratado sobre educación e infancia, Emilio o de la educación, la obra que Rousseau consideró mejor y más importante de todas. Y sí, incluso por sobre cierta fogosa novela sobre el amorío de un monje. Rousseau alardeaba que tantas mujeres le ofrecieron sexo después de leer esta pieza que, de haberlo querido, podría haberse acostado con cualquier aristócrata de Francia. En Emilio o de la educación, escribe que la mujer está hecha especialmente para complacer al hombre. Si la mujer está hecha para complacer y ser subyugada, debe hacerse agradable al hombre en vez de provocarlo. En otro pasaje, suplica no complacer a los hijos con el gusto antinatural por la carne. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que los grandes comedores de carne suelen ser más feroces y crueles que otros hombres? Algunas de estas ideas calaron en Johann Friedrich Struensee, médico de Cristián VII de Dinamarca y tutor del príncipe heredero. Tomó literal el consejo de Rousseau acerca de que el frío es beneficioso para los niños y lo vestía liviano incluso en el invierno danés. Las influencias ilustradas de Struensee adquirieron luego calado constitucional, porque el rey sufría de paranoia, alucinaciones y automutilaciones, de modo que el médico asumió el poder de facto. A lo largo de los siguientes 13 meses, emitió 1069 órdenes ejecutivas, abolición de la esclavitud y de la censura inclusive. Lástima para él que su amorío con la reina produjo no solo una hija, sino también su decapitación y descuartizamiento. Ok, lo reconozco. No era la manera más adecuada de rematar un relato sobre la Ilustración. Esta entusiasta incursión sonora agradece el talento vocal de Mario Hirschfeld y Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.